unos breves minutos a comenzar a tocar un tema. Hoy voy a comenzar solamente. Algunas razones es el título. Algunas razones por las que no predicas el Evangelio. Algunas razones por las que no predicas el Evangelio. Luego tendremos oportunidad de que alguien más nos comparta sus testimonios. Y como hemos precisamente estado hablando acerca de evangelismo personal como el segundo proceso para tu crecimiento espiritual, por eso estamos retomando estos temas, hablando, ampliando, creciendo en el conocimiento de la palabra y en lo que la Biblia nos enseña acerca de la importancia de hablar a otros de Cristo. Título entonces, algunas razones por las que no predicas el Evangelio. Hoy tal vez te voy a hablar de dos o a lo sumo tres. Algunos de ustedes que compartieron su testimonio han hablado algunas cosas que tienen que ver con esto que vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Muy bien, no te voy a dar una lista, sino te voy dando los puntos para aquellos especialmente que toman nota, pero el título de la enseñanza es algunas razones por las que no predicas el Evangelio. El primer punto que quiero tocar es el siguiente. Estoy hablando como en primera persona, como si tú lo estuvieras pensando o tú mismo lo estuvieras diciendo. Puedes pensar o decir, tengo miedo de que me rechacen. Esa es una de las razones que está en tu mente y en tu corazón cuando piensas en predicar el Evangelio. Tengo miedo de que me rechacen. No me levanten la mano, pero ¿alguno alguna vez ha pensado eso o ha tenido eso en su mente o en su corazón? Tengo miedo de que me rechacen. En otras palabras, no quiero ser rechazado por nadie. Esa es una de las razones por las que no predicas el Evangelio, por temor a ser rechazado. Bien, no tengas temor de que te rechacen. No tengas temor de que te rechacen. Y déjame decirte esto, algunos, y podríamos decir, si se quiere, muchos aún, te van a rechazar cuando te acerques a predicar el Evangelio. Carmencita, ¿qué nos quieres decir? Así es, exactamente, y para allá vamos, te me adelantaste, pero está bien, ese es el punto. Muy bien. Finalmente no te están rechazando a ti, como bien dice Carmencita, están rechazando al que te envió. Mateo capítulo 10, versículo 40. Mateo capítulo 10, versículo 40. Vamos todos, si trajiste tu Biblia, por favor, ve y buscas en el libro de Mateo, el capítulo 10, versículo 40. Ahora que estábamos hablando acerca del diseño de Dios en cuanto al sostenimiento financiero de su obra, estaba recordando yo aquel pasaje que con claridad dice la Escritura, hay mayor bendición, Mateo capítulo 10, Mateo 10, 40, Mateo capítulo 10, versículo 40. ¿Hay mayor bendición en qué? ¿En dar que en qué? Que en recibir. Hay mayor bendición en dar que en recibir. El amor es contrario al egoísmo. El amor es totalmente contrario al egoísmo. Algunas personas asimilan el amor como si fuera un acto egoísta. ¿Por qué? Yo muchas veces lo he hablado. Cuando alguien está pensando en casarse, pienso en los jóvenes, cuando uno es joven y piensa en casarse, pues desafortunadamente ahora los muchachos ya no piensan en casarse, sino que piensan en irse a vivir, ¿cierto? Y algunos ni siquiera irse a vivir, sino pasarla bueno. Pero el diseño de Dios es el matrimonio. Pero cuando una pareja o un muchacho, sea pues un varón o una niña, están en ese punto de anhelar unir su vida a alguien más, y yo hago la pregunta, ¿por qué quisieras casarte? O si encontraste este muchacho o esta chica, ¿qué ves en él o qué es lo que, o cuál es la expectativa? Ni siquiera qué ves en él, sino cuál es la expectativa que tú tienes frente al matrimonio. Me sorprendo muchas veces de las respuestas. Y yo muchas veces se los he compartido. Las respuestas normalmente están relacionadas con el beneficio que el muchacho o la chica va a tener al unirse a su compañero o compañera. ¿Me estoy explicando? El beneficio.
Entonces pensamos en el amor en términos de qué puedo yo recibir de la persona. Pero eso no solamente sucede con los muchachos que se van a casar, sucede con las parejas que llevan 5, 10, 15, 20, 30 y más años de matrimonio. La mayoría de los conflictos en el matrimonio surgen porque la otra persona, mi cónyuge, no hace lo que yo quiero, no hace lo que me gusta. Y entonces allí empieza el conflicto. ¿Cuál es la verdad bíblica del amor? El amor consiste en dar. Yo voy a prodigar al otro lo que al otro le beneficia, no mi propio beneficio. Entonces, cuando yo busco el beneficio del otro, estoy siendo bendecido por Dios. Ese es el principio de que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Por qué? Primero, porque Dios lo dice. Segundo, porque es un principio bíblico. Tercero, porque está asociado a otro principio que está en Gálatas y dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará, segará, ¿sí? O sea, si tú siembras generosidad, ¿qué vas a cosechar? Generosidad. Si tú siembras servicio, ¿qué vas a cosechar? Servicio. Si tú siembras atención al otro, ¿qué vas a cosechar? Que el otro también te atienda. Ahora, no lo hacemos por eso, pero el principio funciona. Cuando tú das a alguien algo y lo das consistentemente, eso se te va a devolver, para bien o para mal. En eso consiste el amor. Ahora, el amor verdadero es desinteresado. El Señor Jesucristo dio su vida en rescate por ti, por amor, sin esperar nada a cambio. Y lo hizo por la humanidad entera. ¿Me estoy explicando? Siempre que tú haces algo bueno por alguien, eres engrandecido en tu espíritu. Creces espiritualmente y te llenas de la satisfacción plena de haber hecho algo que es agradable al Señor, siempre y cuando lo hagas con la motivación correcta. Recientemente escuchaba una enseñanza de un predicador acerca de la gracia. Y contaba la historia que cuando la contaba sin nombre propio ya sabíamos de quién estaba hablando. Por allá en el año 96, una mujer europea de una posición muy alta tuvo un accidente automovilístico. Y era una mujer que beneficiaba a niños desamparados y hacía muchas obras para bendecir a muchos. Pero asimismo también había manifestado públicamente su condición de adulterio. Y tuvo un accidente y murió. Y era una mujer muy amada por muchos. Y muchos en Colombia, recuerdo, que se despertaron a las 2 o 3 de la mañana para ver su majestuosa boda. Una boda real. Ya muchos saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Y este varón, mientras oraba acerca de la gracia y de la bendición de Dios en muchos, decía: ¿qué mujer? Y él decía: yo admiré a esa mujer extraordinariamente. Y el Espíritu Santo de Dios le dijo: no la admires, porque sus obras no eran buenas. Pero Señor, sus obras no eran buenas. Y él entendió mucho más profundamente. En su momento hablaremos de este punto tan interesante que es la gracia, pero entendió cuál es el verdadero propósito y sentido de la gracia. Pero tenemos que entender que la motivación correcta es lo que hace la diferencia en lo que hacemos. ¿Cuál es la razón por la que tú haces las cosas? No es suficiente hacer cosas buenas porque tengas la fuerza para hacerlas. Es necesario tener la motivación adecuada y correcta para hacer lo que Dios espera que tú hagas. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es la motivación por la que tú beneficias a alguien? ¿Cuál es la motivación por la que tú das de tus dones? ¿Cuál es la motivación por la que tú ayudas? ¿Cuál es la motivación por la que tú te relacionas con las personas? Es mucho más importante la motivación que las acciones, pero una correcta motivación va a llevar acciones correctas que van a dar fruto. ¿Saben por qué en muchos casos
no tenemos como creyentes el verdadero fruto que deberíamos tener porque no hay una motivación correcta. Mateo capítulo 10 versículo 40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, ¿a quién recibe? Al que me envió. ¿Estamos? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando tú vas y predicas el evangelio de salvación y te rechazan, como bien decía Carmencita, claro, te están rechazando, pero en realidad ¿a quién están rechazando? Están rechazando a Cristo y el mensaje de salvación. Ahora, uno podría ser, ¿qué diría yo? Despectivo. Pues que se sobe. Escucho a veces expresiones así. Claro, no se trata de mendigar evangelio, pero ¿saben qué? Me llama mucho la atención un pasaje en la Escritura que dice esto. Voy a parafrasearlo un poco, pero dice que nosotros como cristianos somos ministros de reconciliación. ¿Sí? Tú y yo somos ministros. Dile a alguien, si puedes, eres un ministro. Eres un ministro. El ministro no es solamente el que está parado ahí predicando. Tú también eres un ministro porque administras las cosas de Dios. Y la Biblia dice que somos ministros de reconciliación. Y luego, ¿sabes qué dice? Como si Dios rogase a través de nosotros reconciliados con Dios. Entonces alguien dice: no, yo no lo voy a rogar a nadie. Pero la Biblia dice que es tal el amor de Dios que es como que Dios rogara a través de nosotros: por favor, reconcíliate con Dios. ¿Y sabes por qué? Porque aquel que no se reconcilie, ya sabemos para dónde va. Ya sabemos cuál es el destino eterno de aquel que no conozca a Jesús, de aquel que no venga al conocimiento de la verdad, de aquel que no sea salvo. ¿Cuántos hay aquí salvos? ¿Cuántos hay aquí salvos? ¿Cuántos hay aquí salvos? ¿Cuántos van al cielo? Cristo viene pronto por segunda vez. Cristo viene pronto por segunda vez. Cristo viene pronto por segunda vez y te llevará a la nueva Jerusalén. Bueno, no queremos ir solos, ¿verdad? No queremos ir solos. No queremos ir solos. Queremos llevar la mayor cantidad de gente que pueda venir con nosotros. Y ese es el propósito. Pero el que a vosotros recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En últimas, no te importe, no tengas miedo de que te rechacen, porque si te rechazan, no te van a rechazar a ti, van a estar rechazando al Señor. Y si te aceptan, no te están aceptando a ti, están aceptando al Señor. Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dice el Señor a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué dice Jesús? No temáis, no temáis, no tengas temor. Hay otra escritura que dice: no tengan temor de los que pueden dañar el cuerpo. Debes temer más bien aquel que es capaz de destruir el alma en el infierno. ¿Han escuchado ese texto bíblico? ¿Lo han leído? No tengan temor de aquellos que pueden matar el cuerpo. Más bien tengan temor de aquel que tiene el poder para destruir el alma en el infierno. No tengan temor de aquel que mata el cuerpo. Tengan temor de aquel que puede destruir el alma en el infierno. ¿Y quién es el que tiene el poder para destruir el alma en el infierno? ¿Quién es el que tiene el poder de destruir el alma en el infierno? ¿Saben quién es?
Dios. Fuerte, ¿no? Porque uno podría pensar, el que destruye el alma del infierno es Satanás. Es Dios. Pero eso es tema de otra predicación. La gracia de Dios es tan grande y tan abundante y su misericordia es tan profunda que fue necesario que enviara a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar. Pero la Escritura dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fuerte. Es un contraste fuerte, pero es una verdad bíblica. Pero el Señor le está diciendo a sus discípulos, no tengan temor de lo que pueda suceder. Manada pequeña, no tengan temor, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En otras palabras, pensando en cosas de la vida diaria, alguien decía, bueno, les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que en realidad, parece que me saliera del tema, pero ya van a ver para dónde voy? ¿Qué es lo que en realidad detiene la caída del cabello? ¿Qué es lo que en realidad detiene la caída del cabello? Durante muchos años, uno de mis hermanos estaba muy inquieto, pues nosotros tenemos herencia de calvicie, pero de mis hermanos varones somos 5, yo soy el segundo. El que más cabello tiene soy yo, y tengo mis entradas prominentes y ya tengo mi calvita aquí atrás. Pero mis hermanos tienen muy poco pelo. Y el que me sigue, al que yo le llevo casi 8 años, está también, como se dice popularmente, desentejado. Y siempre quisieron hacer como muchos tratamientos para que no cayera, no se les cayera el cabello, pero todos los tratamientos fueron infructuosos. Alguna vez uno de mis hermanos me dijo, ahí tengo unas ampolletas del tratamiento que me estoy haciendo, ¿te interesa? Y yo dije, listo, miremos a ver. Me apliqué una de esas cosas y me quemé la piel terriblemente. Yo soy muy delicado en eso. Pero, ¿qué es lo que en realidad detiene la caída del cabello? No la cantidad de menjurjes y tratamientos que nos podamos hacer, aunque hay muchas cosas que funcionan. Si yo le pregunto a Paulis, de hecho me ha aplicado por allá unas, ¿cómo se llama eso? Un tratamiento regenerativo. Es el tratamiento que deberíamos tener todos nosotros en nuestra alma también, ¿cierto? Tratamiento regenerativo ¿de qué? ¿De qué es eso? ¿Del cuero cabelludo? Del cuero cabelludo, listo. Pero en realidad lo único que detiene la caída del cabello es el piso. Porque que se va a caer, y ahí queda en el piso, de ahí no pasa. Lo peor que puede pasar es que te toque barrer muy bien o aspirar para levantar los pocos pelitos o los muchos que se te están cayendo. Bien, lo peor que puede pasar es que te quiten la vida. De ahí no pasa. Gracias a Dios estamos en una nación en donde todavía está vigente la ley de libertad religiosa que en la Constitución del 91 se estableció. Todavía. No sabemos si eso llegue a cambiar, puede cambiar. Así como hicieron una constituyente en el 91, podría haber otra constituyente más adelante en donde reformen precisamente nuestra constitución y eso cambie. Y hay mucha fuerza en nuestra nación que está impulsando cosas que están fuera del orden bíblico y eso es parte del cumplimiento profético de lo que va a seguir sucediendo. Y muchos tienen temor, o podemos entre comillas tener temor, que nuestra nación se convierta como en una Venezuela. No sé. Hoy por hoy hablar de Cristo es todavía más o menos permitido. Yo les envié a través del WhatsApp un testimonio de un muchacho recién convertido, recién bautizado, que habló de Cristo en el Transmilenio y le pusieron un comparendo, todavía estaban en el tema pedagógico, por hablar de Cristo en Transmilenio. Aunque hay libertad religiosa, me sorprende. Yo no uso mucho el Transmilenio, pero cuando lo uso creo que no ha habido ni una sola vez en los últimos meses que lo he usado que no suba a alguien a hablar a Transmilenio alguna cosa o vender alguna cosa como lo hacían en el transporte público anterior.
¿Les ha pasado? Sube el fulano, el mengano, el sultano y el perencejo a vender y ofrecer lo que fuera. ¿Cierto? Eso está prohibido en Transmilenio. Pero hasta ahora, cada vez que lo veo, no he visto ni una sola vez que un auxiliar bachiller, policía o un policía haga algo en contra de eso. Pero cuando un muchacho predicó el evangelio de Cristo, le pusieron el comparendo. Pero todavía tenemos libertad religiosa en nuestra nación. Todavía podemos hablar en las calles de Cristo y no nos van a encarcelar. Pero hay hermanos hoy en las naciones que en este momento están encarcelados por hablar de Cristo. En una nación como la China comunista está prohibido el cristianismo y se reúnen a escondidas del gobierno. Ahora, déjame decirte esto: tú y yo tenemos la obligación de observar y cumplir las leyes de nuestro estado colombiano. La Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo 13, que tenemos que estar sujetos a las autoridades, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y el que se opone a la autoridad establecida, a lo establecido por Dios se opone. Así que tenemos que estar sujetos a las autoridades, excepto cuando haya una ley que vaya en contra de la ley más alta, que es la ley de Dios. Y eso lo vemos en la Escritura. A Pedro y a Juan los encarcelaron y los azotaron por predicar el evangelio y les prohibieron expresamente: nunca más hablen en ese nombre, está prohibido. Y apenas los liberaron, ¿qué salieron a hacer? A predicar. Y estaban llenos del Espíritu Santo y en el orden de Dios, porque esa era la única ley que no podían obedecer, porque era en contra de lo que Dios les había dicho: vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. Así que si alguien viene a prohibirte predicar el evangelio y está prohibido en una nación, pues tendrás la gracia del Señor para asumir las consecuencias. Lo peor que te puede pasar es que te maten y estarás en la presencia del Señor. ¿Me estoy explicando? Lo peor que puede pasar es que te quiten la vida. Lo peor que puede pasar es que ese cabello llegue al piso. De ahí no pasa. Pero el cabello en el piso murió. Pero tú, muerto tu cuerpo, pasas a estar en la presencia del Señor, lo cual es muchísimo mejor, como dice el apóstol Pablo, porque eres eterno y tienes salvación y vida eterna. Amén. Así que lo peor que te puede pasar es eso. Así que no temas de predicar el evangelio. No temas. Y lo que nos está diciendo el Señor: no los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Así como si los aceptan a ustedes, no los están aceptando a ustedes, me están aceptando a mí. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido, o le ha placido, daros el reino. ¿Cuál es la primera razón? Tengo miedo de que me rechacen. Quita el miedo al rechazo, porque no te rechazan a ti, rechazan al que te envió. Hoy vamos a ver solamente 2 puntos. El segundo punto, tengo varios, tengo unos 7 u 8 puntos, si habrá más. Segundo punto, tengo miedo de que se burlen de mí. No me gusta que se burlen de mí. Eso puede tener que ver un poquito con los temperamentos. Una persona que tiene un temperamento fuerte, un temperamento colérico, tiende a ser indiferente ante esas circunstancias. Y en otras palabras, le resbala. Que digan de mí lo que digan, que se burlen de mí no me interesa. Pero personas que tenemos un temperamento como el mío, flemático y melancólico, sí nos interesa mucho lo que la gente piense y diga, cosa que no es lo más apropiado. Pero las personas de temperamento como el mío están enfocadas más en la gente. Las personas de un temperamento más colérico están enfocadas en los procesos, en los objetivos. Entonces un colérico, pase lo que pase por encima del que sea, yo voy para allá y para allá es que voy a llegar, no, que lo incomodé, que lo hice sentir mal. Por eso normalmente los coléricos son más líderes, tienen más madera para líderes si son transformados por el Espíritu Santo en un liderazgo real, no en un liderazgo impositivo y no en un tema autoritarista o despótico, que de pronto uno que tiene un temperamento más apacible o más dado a la gente. Yo recuerdo la primera vez como pastor que llegó a mis oídos que alguien se había incomodado con algo que yo había hecho.
Uy, eso para mí fue terrible. La primera vez como pastor, yo era copastor en una congregación. Y alguien me dijo, pastor, mire lo que fulanita dijo de usted. ¿Cuál creen que fue mi reacción? Mi reacción fue, ¿yo? No, yo no hice eso. No, ¿verdad? No. Yo quiero hablar con esa persona y quiero aclararle. Y quiero decirle, no, estás equivocada. Y no, ¿cómo puede pensar eso de mí? No. Estaba preocupado por lo que pudiera pensar de mí. Y estaba incómodo que se hubiera podido incomodar conmigo. Me importaba muchísimo lo que pensara de mí. Desde aquel entonces han pasado, no sé, tal vez 20 años desde que estoy en el ministerio. Si yo viviera mi vida cristiana como ministro, dependiendo de lo que los demás dicen, hace rato que no estaría en el ministerio. Hace rato que no estaría en el ministerio. De todas las que me he enterado que han dicho de mí y que se han burlado de mí y que han rajado de mí, de mi esposa y de mi familia, más con las que no me he enterado, ya hace rato que no estaría. Porque de muchas no me he enterado. Y como todos somos de carne y hueso, ninguno de ustedes, nunca, nadie, ninguno de los que está aquí, nunca ha dicho nada malo acerca del pastor. Nunca. Ni le ha incomodado nada, ni ha dicho con el vecino, no, es que esto sí fue el colmo del pastor o el colmo de la pastora. Si yo viviera a partir de lo que otros dicen, ya hace rato que no estaría haciendo lo que Dios espera que haga. ¿Me estoy explicando? Pero algunos tienen mayor temor de que se burlen de ellos o que hablen mal de ellos o que digan, ¡ja! Este es mucho lambeladrillos. Así que a veces es una de las razones por las que no predicamos el evangelio, porque tenemos temor de que otros se burlen de nosotros. Mis amados, mis queridos, mis hermanos, del Señor se burlaron y muchos también se burlaron de sus discípulos. Ahora, el punto es, ¿cuál es la reacción que tú debes tener cuando se burlan de ti? ¿Saben cuál es la verdadera razón bíblica que tú deberías tener cuando alguien se burle de ti? Misericordia. Misericordia. Sin saberlo se burlaron del Rey de Reyes y Señor de Señores, o algunos tal vez sabiéndolo porque estaban llenos de todo lo que no era de Dios. Pero el Señor siempre tuvo de ellos misericordia. Estando en la cruz, después de que lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron la lanza en su costado y la gente se burlaba, el Señor, ¿qué le dijo al Padre? Perdónalos, Padre, porque no saben. Y en realidad lo que él estaba diciendo es, no saben lo que hacen. Y no saben lo que hacen no porque estén ofendiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, sino porque están rechazando la vida y están abrazando la muerte eterna. Porque el Señor no estaba pensando en él, aún en la cruz, siendo escupido, maldecido y burlado por los demás, estaba pensando en misericordia por la salvación de la humanidad. Si al Señor rechazaron, si del Señor se burlaron, también lo van a hacer contigo y conmigo. Pero eso no nos debe detener para salir y hablar de Cristo a otros. Mira lo que dice Hechos capítulo 17, por favor. Ya vamos terminando por el día de hoy. Hechos 17, 32 al 34, por favor, acompáñame allí. Hechos capítulo 17, versículos 32 al 34. Hechos 17, 32 al 34. Hoy quería dar un buen espacio para testimonios. Y casi que si se nos hubiera ido la reunión con testimonios, gloria al Señor. Pero también tengo una palabra para ti hoy. Hechos 17, 32. ¿Ya estamos allí?
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿unos qué? ¿Unos qué? Se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Traían menosprecio. Miren, te van a menospreciar, se van a burlar de ti, te van a rechazar. Pero asimismo muchos otros, mira lo que dice la Escritura, muchos otros van a aceptar el mensaje. Dice esto: y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos, este texto lo habíamos visto hace 8 o 15 días, lo traigo nuevamente, el versículo 34 dice, mas algunos, ¿qué pasó? Creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Claro, sería maravilloso, sería extraordinario que cada vez que tú vayas a predicar el evangelio, el Señor te dijera, este va a creer. Sería muy chévere. O que tú le dijeras al Señor, siempre que yo voy a hablar de ti, dime si la persona va a creer, si no, entonces ¿para qué pierdo mi tiempo? Pero es que el Señor diseñó que predicáramos a todos. Y así como en ocasiones, y lo vimos en un ejemplo bíblico hace algunas reuniones, el Señor te va a decir que efectivamente a Él debes predicarle porque está listo, como pudo pasar con Florita, que el Espíritu de Dios le habló claramente y ella habló a una mujer que estaba a punto de suicidarse, y Dios, y lo que contaba también Sandrita, Dios hizo su obra. No siempre funciona así. Funciona así y el Espíritu de Dios lo hace, pero no siempre es así. Así que tenemos que estar siempre listos, como los scouts, siempre listos, como los niños exploradores, a hacer la voluntad del Señor de predicar el evangelio. Ahora, lo decía tal vez Bertica y lo dijo tal vez Florita, yo he predicado el evangelio y algunas personas han aceptado, pero todavía no han venido. Bueno, gloria al Señor, estás haciendo la labor. Predica a Cristo y enseña la importancia de crecer y ser discipulado. Pero vamos a hablar luego de discipulado personal. Pidámosle al Señor la gracia de que aquellas personas que les hablamos acerca de la fe, podamos discipularlas o proveerles un espacio para que sean discipuladas. Amén. Porque es muy importante. Un bebé espiritual se queda bebé si no se le provee el alimento para su crecimiento. Pero no por eso vamos a dejar, como bien lo decía Sandrita, no voy a dejar de hablarle a mis clientes o las personas con las que yo me relaciono acerca de Cristo, porque a eso nos ha llamado el Señor. Así que, mis amados, hay dos razones que hemos visto hoy por las que a veces tal vez pudieras no predicar el evangelio, porque te da temor que te rechacen o te da temor que se burlen de ti. Al Señor lo rechazaron y el Señor dice, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Del Señor y de sus discípulos se burlaron, pero aún así muchos creyeron. Así que en el nombre de Jesús vamos a avanzar y vamos a pedirle al Señor la gracia de que nos libre de estos temores. Vamos a orar en esta mañana. Inclina tu rostro en tu lugar, por favor. Dile al Señor en esta mañana, yo te doy gracias, Dios, porque me has permitido estar en tu casa hoy una vez más. Dile al Señor, dame la gracia, por favor, te lo pido, Dios, de serte fiel en todas las cosas, de amarte a ti por encima de todas las cosas, pues tu palabra dice que el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Permíteme, Señor, dile a Jesús, permíteme, dile al Padre, permíteme, oh Dios del cielo, amarte de la manera en que tú esperas que yo te ame, Señor. Y el amor es dar. Así que permíteme, Dios, por tu gracia, porque de mí no nace, pero por tu gracia lo puedo lograr, amarte a ti en primer lugar. Y eso implica darte a ti lo primero, cada vez en mi vida. El primer pensamiento en la mañana, la primera hora del día, lo primero del mes, lo primero de mi ánimo, lo primero de mi esfuerzo, lo primero de mi adoración, lo primero de mi oración, lo primero de todas las cosas buenas que tú me has dado para bendecirte y bendecir a otros, lo primero de mis
de mi provisión, de mi dinero, lo primero de la semana, el primer día de la semana, cada primer día de la semana en tu casa para honrarte. Dame la gracia, Señor, de darte a ti lo primero, cada vez. Y dame la gracia, bendito Dios, de renunciar a todo temor. Dame la gracia, Señor, de por encima de que pueda pensar que me da miedo y me incomoda que me rechacen, o me incomoda y me da temor que se burlen aún de mí. Te rechazaron a ti, se burlaron de ti, te rechazaron a ti, rechazando a tus discípulos muchas veces y se burlaron de ellos, Señor. Sé que también lo pueden hacer conmigo, pero que ese temor, Señor, a ser rechazado o de que se burlen de mí, no me frene para seguir haciendo lo que es agradable a ti. Y específicamente para predicar el evangelio a otros, para hablar a otras personas de ti, de tu salvación, amado Cristo. Dame tu gracia, dame tu favor, Señor. Solo no puedo, separado de ti, nada puedo hacer, dice tu palabra. Dame tu gracia, dile a Jesús. Dame tu gracia, dile a Jesús. Dame tu gracia, te lo pido, buen Dios. Dame tu gracia. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos llene en esta hora. Hoy cantamos, Señor, que estoy lleno de tantas cosas, pero a veces no estoy lleno de ti. Quiero vaciarme, Señor, de aquello que no es agradable a ti. Oh Dios, en tu nombre, Señor, permíteme sacar de mi vida, sacar de mi mente, sacar de mi alma, sacar de mi corazón todas aquellas cosas que no son agradables a ti, oh Dios. Pensamientos incorrectos, decisiones incorrectas, intenciones incorrectas del corazón. Permíteme sacarlas, oh Dios. Limpia mi alma, limpia mi vida y lléname de ti, dile al Señor. Espíritu Santo de Dios, lléname de ti. Espíritu Santo de Dios, te ruego, lléname de ti, que yo pueda ser realmente luz y testimonio en medio de una generación perdida que está sin fe, que está sin Dios, que está sin esperanza en esta vida. Dile al Señor, guíame, oh Dios, aquellas personas a las que tú quieres que les hable la palabra, y dame la gracia de hablar a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar. Oh Dios, gracias porque me das la fortaleza. Gracias, Señor, porque hoy sé que me pueden rechazar. Gracias, Señor, porque hoy sé que se pueden burlar de mí, pero no me importará, Señor, porque tendré puesto los ojos en ti. Te pido, Espíritu Santo, lléname hoy. Lléname hoy, dile al Espíritu Santo, lléname, 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 lléname de ti, Espíritu Santo. Lléname de ti, Espíritu Santo. Dame tu gracia que es abundante, dame tu gracia que es suficiente. En tu nombre, Señor, en tu nombre, Dios, en tu nombre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Dile al Señor, bendíceme como lo has prometido, Dios. Bendíceme, oh Rey. Dame tu gracia. Órale al Señor. Ya por unos minutos más, ya estaremos para salir. Pero dile, necesito tu gracia. Necesito tu favor. Necesito tu poder. Necesito de ti, oh Dios. Oh Dios, en tu nombre, amén y amén, amén. Antes de salir, ¿tienes un mensaje? Ok, danos tú el anuncio y luego tengo una palabrita. Bueno, dos anuncios pequeñitos. Uno, para que ahorita la pastora Albita y César me permitan un minutico que vamos a darles una información del tema de los niños. Y dos, aquí nuestra hermana en Cristo trajo hoy arepas y chorizos para vender y está pues buscando que como hermanos en Cristo nos podamos apoyar hoy. Ella tiene su negocio, pero no ha podido por las lluvias vender todo. Y me gustaría que dentro de la capacidad financiera que cada uno tengamos, hoy le podamos comprar a ella arepas y chorizos.
Si alguno los quiere calienticos y preparados, le vamos a permitir que los cocines allá en la cocina. ¿Están qué? Sí, pero para calentarlos, si alguien se los quiere comer acá, o dos, si alguien se los quiere llevar a la casa, entonces ella los empaca para llevárselos. Bueno, entonces quien lo tenga en su corazón, pues puede pasar a la tienda y ella va a vender hoy chorizos y arepas. Tercer anuncio, hoy Gladys no está. Recuerden nuestra hermana que siempre atiende la tienda. Ella está pasando por una dificultad, su hermana está pasando por un tema de salud bastante delicado, está en un proceso de tratamiento del cáncer y por eso para ella está empezando a ser difícil poder asistir a la iglesia. Entonces yo les encargo primeramente sus oraciones. La hermana de Gladys no solamente tiene un quebranto de salud, sino que es una persona que no se puede dejar sola. Por eso es que ella no puede venir. No, toca estarla acompañando 24 horas en todo el proceso que ella está viviendo y por eso Gladys hoy se ausenta y seguramente la vamos a ver ausente por un buen tiempo. Entonces estemos orando por ella y si alguien tiene en su corazón llamarla, si alguien quiere su teléfono me lo puede pedir, se lo puede pedir a la pastora Albita y se los damos. Amén. Les bendecimos. Una palabra antes de terminar, en Filipenses 4:15 hasta el 20 dice esto y quiero hacer énfasis en el versículo 19, pero dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Dice el 16: pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Está hablando el apóstol Pablo, como la iglesia lo sostenía. No es que busque dádivas, no busco regalos, no busco que me den, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él tenía el corazón correcto. Si los filipenses daban, iban a recibir. ¿Están aquí conmigo? Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, que era mensajero de esos bien llenos del Espíritu, lo que enviasteis. Que enviaron el dinero para el sostenimiento de Pablo. Y dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y aquí viene la promesa que te quiero dar. ¿Cuántos quieren recibir una promesa del Señor para bendición? La promesa de hoy es esta: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Voy a volverlo a decir: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Voy a volverlo a decir: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Te bendigo en el nombre de Jesús.